presentara una poesía, una canción y disculpa si no lo hacemos bien. Vamos a empezar. Gracias. perdón por todos nuestros errores, por nuestras limitaciones.
oraciones para toda la humanidad, para este país, que también Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Damos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, a todos los shahadas, a todos los gran sheikhs, a los ángeles y arcángeles, a todos los santos que nos han precedido, a todos los profetas alayhi wasallam, y al muy noble bendición a esta tierra de España, de Cataluña, que acoge el Islam verdadero, el Islam de la paz, el único, el Islam del din, de la creencia, de la humanidad, desde Adán hasta el noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los enfermos, que la veneración de esta reliquia pueda venir a venerarla. Que bendiga a todas las personas que están postradas. और खवातीन से गुजारिश है कि अभी